segunda y última jornada, con una mañana tensa en la cual van a intervenir pues 4 ponentes que nos van a llevar desde San Sebastián vanguardista hasta la Valencia pop y los juguetes, y pasando por la Barcelona y el París de María San Martí y la Barcelona de José Tolrá, ¿no? Ahora mismo, pues, Pello, que estaba previsto para ayer, pero que finalmente no podía ser, aunque sé que vive más cerca, son muy complicadas las comunicaciones interprovinciales en este país, y entonces, pues, nos va a hablar de la vanguardia donostiarra, 1925-36, de la tradición a la semana. Tenía mucho interés en que estuviera Pello, aparte porque no nos conocíamos personalmente, pero yo he manejado muchísimo sus trabajos sobre las vanguardias vascas, pues porque me parece que dentro del estudio de toda la temática que estamos tocando aquí, pues de repente poner el foco sobre una escena como la donostiarra de esos años 25-36, que es lo que él ha escogido como marco cronológico, pues es enormemente interesante. Él ha hecho exposiciones al respecto, buenísimas, publicaciones. Es realmente la persona que ahora mismo ha habido precedentes, hay que recordar pues las publicaciones sobre GU y sobre ese mundo que se han hecho anteriormente, Sánchez Skider, que hablábamos ayer, nuestro amigo común, que encima es coleccionista de alguna foto que vas a poner, las tiene él en su colección, compradas en el mercado de San Antonio de Barcelona, pero decía que él ahora mismo es la persona que ha puesto realmente en el mapa, acaba de reordenar la colección del Museo de San Telmo, ¿no? Todavía no ha salido el catálogo, me parece que lo va a salir, que ahí abarca un arco mucho más amplio, pero en ese museo, pues por ejemplo, va a estar una figura que a mí me atrae muchísimo, y además la obra que él ha elegido es justo hermana, por lo que me contaba, de la que se compró en mi época en el diván, que es Amable Arias, que es un ser polifacético que se podría dedicar una conferencia entera a él también por lo polifacético, lo mezclado que es, que era poeta, era activista, era pintor, era del Bierzo, en fin, todo eso. Pero volviendo a GU y a la vanguardia de esos años, a GU y antes de GU, pues es un núcleo muy singular en el cual nos encontramos algunos de los mejores arquitectos de la península, en concreto la figura de Aizpurua, que es realmente un personaje de dimensión internacional, yo diría, porque además es un señor que va a los congresos de los CIAM, los congresos de arquitectura moderna, donde están todos los grandes de la arquitectura de su tiempo, ¿no? Y es una figura que yo, cuando lo he tocado, pues lo he llamado el Terragni español, un poco porque, igual que Terragni, pues Terragni era un arquitecto fascista grandísimo, admiradísimo por muchos arquitectos comunistas de la época italiana. Pues a Aizpurua le pasa lo mismo porque era el líder de la falange en San Sebastián, y es el autor del Club Náutico, que enseguida saldrá en las imágenes y en las palabras de Pello. Y luego allí también, de repente, pues aparecen también conexiones con las poéticas vallecanas que se han tocado aquí por Vihuega, y bueno, y todos nos hemos interesado por la problemática de Vallecas, de ese movimiento, y resulta que la poética vallecana pues afecta a diversos artistas de ese núcleo donostiarra, a Oteiza, que siempre fue un enorme admirador de Alberto, a Juan Cabanas, que comentábamos una cubierta totalmente vallecana suya, o a Nicolás de Zbona. Os los dejo, que os lo va a contar mucho más en detalle y mucho mejor. Bueno, pues muchísimas gracias. Universidad Méndez Pelayo, a Javier Santos también por esta invitación a participar en estas jornadas. Cuando recibí la invitación, pues fue bastante sorpresivo. Efectivamente no nos conocíamos, Juan Manuel y yo,
Y bueno, yo tengo que decir que aquí aparezco como mencionado como historiador del arte, y no soy historiador del arte. Historizo, pero no soy historiador del arte. Soy básicamente comisario de exposiciones, crítico de arte y escritor ensayista. Y de alguna manera, pues en estos 25 años de práctica, he abarcado, pues, bueno, muchísimos elementos y muchísimos desde artistas actuales, y bueno, he ido retrocediendo hacia atrás también en el tiempo, ¿no? Sí tengo que decir que tengo un compromiso fuerte con el arte vasco, y eso me ha ido, bueno, básicamente yo comencé a trabajar a finales de los años 90, principios de los 2000, y he trabajado bastante en las vanguardias de los años 50 y los años 60, lo que se llama Grupo Gaur, es decir, las figuras de Basterretxea, Oteiza, Amable Arias formó parte de ese movimiento. Y en 2014 aproximadamente recibí una invitación del Museo Sant Elmo de San Sebastián a investigar y a comisariar un aspecto del arte vasco que no estaba del todo estudiado. En el año 1986 hubo una exposición en el propio Museo Sant Elmo, comisariada, en aquella época no se llamaba comisariado, organizada tal, por Adelina Moya, que luego hizo mucho trabajo sobre Nicolás de Lecuona, varias exposiciones, por José Ángel Sánchez Quide, que fue la persona que en esa exposición tocó un poco la arquitectura, y Xavier Saez de Gorbea. Esto fue en el año 1986 y hay un catálogo muy interesante. Desde entonces había habido trabajos monográficos sobre figuras como Nicolás de Lecuona o el arquitecto Aizpurua, pero no había habido una exposición, digamos, de relato, una exposición que tratara de reconfigurar un poco la escena, ¿no? O aquella época, ¿no? Sí que había habido trabajo de historiadores, pero faltaba como una exposición. Se me hizo un encargo, es decir, no partió de mí, sino se me hizo este encargo, y fueron 2 años de dedicación plena a esta exposición. Y esto fue en el año 2016, y ahora tengo que ver cómo se pasan las imágenes. Estaría muy bien, se podría bajar un poquito la luz en la parte de la luz de sala, porque las... Sí, vale. Sí, vale. Y esta fue la exposición, con un catálogo. Sí, y el catálogo es este catálogo. Entonces, el catálogo no es un doble de la exposición, es decir, la exposición tuvo su forma, su contenido, y de alguna manera el catálogo es más el trabajo de investigación, pero tiene una autonomía propia. Y bueno, luego mostraré, hay obras que hubo en la exposición que no están aquí, y aquí hay muchas obras o fotografías que no estuvieron en la exposición. Entonces, de alguna manera, abordé la exposición desde una perspectiva ensayística, de investigación, y me centré en el ámbito, digamos, de San Sebastián y Guipúzcoa, mientras que la exposición del año 86 también había abarcado bastante las vanguardias de Bilbao. De alguna manera, en Bilbao se configuró una escena paralela a San Sebastián con muchas conexiones, pero Bilbao tiene sus artistas de alguna manera, como puede ser Quezala, etc., mientras que en San Sebastián había pues unas figuras de las que voy a hablar. Entonces la exposición de hoy, la presentación de hoy, no se va a centrar en un único artista, van a salir obras, trabajos de distinta gente, lo cual pues no me voy a poder detener en todos los aspectos, digamos, biográficos o todos los aspectos informativos de estos artistas, ¿no? La exposición fue Una modernidad singular, arte nuevo, alrededor de San Sebastián, 1925-1936. El año de comienzo es a partir de un acontecimiento que sucede en Madrid, que es la exposición de la SAI, de la Sociedad de Artistas Ibéricos, donde muchos artistas, digamos, de San Sebastián o figuras como Aizpurua están participando. Y 1936, como sabemos, pues la fecha del comienzo de la Guerra Civil, y quise detenerme ahí. Es decir,
quise hacer una exposición que tuviera un componente estético y que diera muestras de distintas prácticas, como pudieran ser pues, el dibujo, la fotografía, la arquitectura y la pintura. Voy a ir pasando. Entonces, bueno, para las imágenes que ilustraban un poco la exposición eran bueno, una fotografía de unos bañistas de José Manuel Aizpurúa y luego un fotomontaje también del propio Aizpurúa, aquí a la derecha, que luego voy a explicar. Entonces, la figura de Aizpurúa fue de alguna manera central en la exposición. Y vais a ver un poco por qué. Bueno, estas son algunas vistas de la exposición, donde bueno, el elemento, digamos, de display fue importante. Trabajé con un diseñador actual, un artista, para generar un panelado, un sistema muy flexible y móvil de paneles, donde poder insertar las obras. Y de alguna manera la exposición se organizó a partir de bueno, una serie de categorías temáticas que también aparecen en el catálogo, que eran un poco las que pautaban la exposición, que eran las siguientes: Nueva visión, la buena vida, jazzbandismo, era de la máquina, lo viejo y lo nuevo, individual versus colectivo, esfera pública, estilo y bandismo, nueva objetividad, realismo, surrealismo, arquitectura y racionalismo, la forma revista y fotomontaje. Un poco ahora a posteriori, me he dado cuenta que podría haber introducido infancia como temática. Entonces, no lo hice entonces, pero para esta presentación he añadido algunas imágenes que vienen bien en relación al contexto de estas conferencias, de algunos de los artistas que estaban en esa presentación. Y sin más, voy a ir directamente a hablar de algunas obras, de algunos artistas. Bueno, esta fue una exposición que tuvo lugar en 1930 en San Sebastián, exposición de arquitectura y pintura modernas en 1930, organizado por el Ateneo Guipuzcoano, que puede considerarse como, digamos, la primera gran exposición de arte moderno en la ciudad de San Sebastián. En paralelo a esta exposición, donde se presentaba pinturas de Maruja Mayo, de Picasso, de muchísimos pintores, hubo también proyecciones de cine vanguardia, películas de Buñuel, y la parte de arquitectura fue organizada por un estudio joven de San Sebastián, que era el estudio Lavalle en Aizpurúa, y bueno, de alguna manera fue un lugar donde figuras como García Mercadal y bueno, pues muchísimos arquitectos de España pues pudieron participar. Aquí tenemos a la izquierda el cartel de esta exposición de Juan Cabanas Erauskin, y a continuación a la derecha el catálogo o el folleto de esta, donde aparecen enlistados todas las pinturas, bueno, es un material que yo no tengo este catálogo, es muy difícil, pero pudimos tenerlo para la exposición y ofrece mucha información. Ahora mismo no recuerdo de dónde vino, en el catálogo está mencionado, creo que vino de alguna colección en Barcelona. Y hay que decir que San Sebastián, y ahora voy a poner algunos ejemplos, era una ciudad que vivía un boom turístico, como una ciudad no balneario, pero una ciudad dedicada, digamos, a la salud y al ocio, donde
la perla y todo el complejo del agua, pues se creó el Kursaal también. Había el Kursaal, que es un término alemán que sirve como Kur, es piel, bueno, Kursaal es un espacio como para cuidado de la piel. Bueno, un lugar, digamos, muy en los años 20, la San Sebastián de la Belle Époque, que como digo vivía un florecimiento importante, unido a la propia tradición de la burguesía donostiarra, y un sitio, digamos, de turismo, de veraneo de la familia real. Entonces, alrededor de San Sebastián, con el casino, con el Kursaal, surgen un montón de eventos, especialmente deportivos, como pueden ser la hípica, el tenis, las carreras automovilísticas, que hacen que se convierta, pues, en una pequeña metrópolis, y esto ya incluso está mencionado a unos recuerdos de infancia del propio Luis Buñuel, sobre esos años de juventud en San Sebastián. Ahora tenemos el Festival de San Sebastián todos los meses de septiembre, pero en realidad el Festival de San Sebastián es heredera de esta tendencia a alargar la temporada estival del verano a septiembre para seguir siendo, ¿no?, que el verano dure más y poder tener un poco el reclamo, ¿no? Y, por ejemplo, la exposición que he mencionado, esta exposición que fue en septiembre, en 1930, pues de alguna manera, bueno, entronca con esta lógica de la propia ciudad, esa lógica económica y social de la propia ciudad. Entonces, bueno, esto de 1934 es un libro promocional fantástico, o sea, no tiene autor, pero bueno, tiene una portada con doble hoja, una cosa maravillosa. Y dentro pues aparecen pues estos reclamos turísticos de la playa, de la Concha, etcétera. Y casualidad, una fotografía de José Manuel Aizpurúa, aquí arriba, ya está sirviendo, ¿no?, de reclamo, ¿no? Es una fotografía que, como veis, pues es un picado, es decir, es una fotografía que ya tiene un punto de vista relacionado con la nueva visión, ¿no? Y una fotografía de Aizpurúa ya está un personaje de donostiarra importante, perteneciente pues a una familia importante de la burguesía donostiarra. De alguna manera pues sirve para promocionar la propia ciudad, ¿no? Bueno, este es un cartel muy interesante que está en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Tiene tres autores. Uno de ellos es Eugenio de Aguinaga, que fue arquitecto y fue tío del propio Aizpurúa. Entonces es un momento donde las artes gráficas se desarrollan, es decir, el arte del cartelismo está muy presente, pues se hacen un montón de carteles de las propias regatas, todos conoceréis, ¿no?, las regatas de septiembre, y bueno, pues toda la promoción, digamos, de la ciudad va en consonancia con la vida, ¿no? Entonces, bueno, en este cartel me llama muchísimo la atención pues esta idea de la perspectiva, ¿no?, y de las diagonales, que es algo como está muy presente en las vanguardias, en De Stijl, por ejemplo, en Mantogerlo, es decir, bueno, es un cartel muy simple y muy interesante, ¿no? O por ejemplo estos otros, ¿no?, de Chiqui, un ilustrador, bueno, pues Gran Casino de San Sebastián, Una noche en el Reino de las Mariposas, un cartel fantástico de la colección de San Telmo que pude exponerlo con esta tipografía. Este otro cartel, ¿no?, el Gran Kursaal, y bueno, pues un poco el motivo de los farolillos, de elementos festivos. No sé si te ve bien de todo, la verdad es que estaría bien que se pudiera incluso apagar la imagen para poder disfrutar, o sea, la luz para poder disfrutar mejor de las... Pero que nadie se asuste. Sí, no, mejor, porque no tengo notas así no os veo y ya podéis centraros más en las... Hombre, pero no se ve como de Agatha Christie de 10 negritos. Salimos menos. Como en el cine, ¿os parece? ¿Os parece bien así? ¿Va a ser la filmación? No tengo problema porque le ilumina la cara en la pantalla. Vale. Sí.
Sí, pero tú necesitas un gorro de escribano. Sí, no, pero... ¿Me estás dibujando? Sí, pero Ah, ya vaya. acabado. Vale. Bueno, voy a ir más rápido porque si no, no vamos a llegar. Bueno, entonces este es, digamos, el centro, el motor, digamos, de la vanguardia artística de la época, de finales de los años 20, que es el estudio de estos dos arquitectos, Joaquín Lavallen y José Manuel Aizpurúa, que abren nada más licenciarse, poco después de licenciarse, en arquitectura en Madrid, en el año San Sebastián. Y ya la propia fachada pues es una declaración de intenciones, porque es, como veis, un añadido, un postizo en madera, bueno, la foto es en blanco y negro, pero podían tener colores seguramente, pues que reproducen muy bien pues desde lo tipográfico y desde lo formal, pues una estética neoplasticista muy clara, ¿no? Entonces este va a ser el lugar de encuentro de lo que yo en aquella exposición denominé una primera generación de vanguardia en San Sebastián, formada básicamente por los siguientes nombres, que ahora voy a mencionar. Evidentemente, Lavallen Aizpurúa y otros que van a venir a continuación. Entonces, la arquitectura es un arte, digamos, un catalizador fundamental de esta vanguardia, ¿vale? Esta es una obra que a mí me parece maravillosa y que se expuso en San Sebastián por segunda vez. La primera vez se expuso en una exposición en el Reina Sofía del Gatepac, si mal no recuerdo. Y en San Sebastián se expuso por segunda vez en mi exposición y es un pastel de José Manuel Aizpurúa, el propio arquitecto, donde da cuenta de la banda de los 5, que le llamo, en el cual él aparece retratado como solista, es una orquesta de jazz, como veis, tocando la trompeta junto con sus 4 amigos íntimos, que son Juan Cabanas Erauskin, con los anteojos, la figura en la esquina, el propio Joaquín Lavallen con el saxofón, Eduardo Lagarde, que sería esta otra persona con los anteojos, y Jesús Olazágasti, pintor. Entonces, bueno, esto todo es interpretación mía a partir de rasgos fisionómicos de cada uno de estos artistas, que sería esta otra persona. Básicamente aquí hay 3 arquitectos y 2 pintores, y la figura de José Manuel Aizpurúa, como vamos a ver a continuación, trasciende, digamos, el ámbito de la arquitectura para convertirse en una figura de vanguardia, como ha dicho Juan Manuel, de talla internacional, pero también en un artista integral, porque practicó la fotografía y ya esta obra maravillosa pues ya la introduce también como artista, ¿no? Como veis aquí también aparece el propio nombre de él escrito, José Manuel Aizpurúa. La verdad es que la imagen está bastante pixelada, pero hay distintos elementos de partituras, bueno, los dados, es decir, movimientos como AQDD, Napoli Galasag, o sea, digamos que es toda una pintura que es un manifiesto en sí mismo y que, bueno, y que es importante. Estos son algunas de las propias sus amigos saltando en la azotea del estudio, arriba en la calle Prim, Lavallen, Olazágasti y la verdad es que aquí estos 2 de la esquina es que me parecen que tan iguales, parece un fotomontaje, pero no es. Es decir, hay una idea de una colectividad vanguardista con un espíritu vital, juvenil, donde el juego es muy importante.
Y estas imágenes, pues esta imagen la cuenta. Entonces, desde el año 1929 hasta que es cuando Aizpurua comienza a hacer fotografía, hasta bueno, el año 34, Aizpurua realiza carretes, muchísimos carretes de fotografías, y hay fotografías muy interesantes que ya se expusieron cuando Juan Manuel era director del Reina Sofía. Se hizo una exposición fantástica de fotografía de Aizpurua, comisariada por José Ángel Sánchez Quide, donde se positivaron por primera vez pues unas 60-70 fotografías que habían permanecido bueno, en el ámbito familiar. Y en la exposición Una modernidad singular pues, tuve acceso pues, a una treintena de esas fotografías, ¿no? Hice una selección de esas fotografías. Bueno, esto es una publicidad del estudio Lavalle en Aizpurua, en la revista Novedades, de 1932, que de alguna manera reproduce aquello que Laszlo Molinaggi me llamó como tipo foto, que bueno, pues era esta cualidad, este arte de integrar nueva tipografía y fotografía de una manera ordenada, estructurada, a partir de líneas horizontales y verticales en el espacio, ¿no? Y como veis aquí, pues básicamente es una presentación de los proyectos que bueno, se construyeron muy pocos, pero por ejemplo pues hay una imagen a la izquierda arriba de Lucía Moholi, es el edificio de la Bauhaus, y abajo pues hay un fotomontaje que ahora voy a enseñar más en detalle, pero básicamente es digamos una intervención, un collage hecho a mano por Aizpurua, que era, digamos, de los dos arquitectos, era, digamos, la mentalidad artística, pues presentando los principios básicos de la arquitectura racionalista. Este es un poco el fotomontaje, metido en el ojo de buey, donde Aizpurua pues, utiliza fragmentos de la casa Rietveld en Utrecht y otros elementos. Bueno, es una obra abstracta realizada, digamos, con elementos de realidad, de arquitectura, ¿no? Luego, posteriormente, encontré esta otra analogía con esta de 1928, esto es del año 32. Encontré esta otra portada de la revista de la Bauhaus, donde salen muchos estudiantes de la Bauhaus, y yo creo que Aizpurua posiblemente pudo inspirarse en esta portada, sustituyendo pues, las cabezas de los estudiantes por edificios, ¿no? En 1928 la Bauhaus fue el año que Hannes Meyer, el arquitecto Hannes Meyer, se convirtió en el director de la Bauhaus, y Hannes Meyer animaba a los estudiantes a fotografiarse, es decir, introdujo un espíritu de camaradería, un espíritu juvenil, digamos, de colectividad, que de alguna manera pues, también permeaba en estos jóvenes donostiarras, ¿no? Bueno, es una analogía formal, pero... Bueno, este es el edificio del Real Club Náutico de San Sebastián, que quienes habéis estado allí pues lo conocéis, y hay una discoteca, un bar en la parte de arriba, es un club. Muy deformado, ¿no? No, ha habido distintas reformas y va fantástico. Ahí es un lugar de marcha a la noche, hasta las 3 de la madrugada o 4, es una discoteca, y abajo. Entonces se proyectó en 1928 y se inauguró en el verano de 1929. Y Le Corbusier lo visitó en 1930 y se quedó pasmado de aquellos jóvenes que se habían inspirado en él, y quizás se quedó también un poco, no sé si avergonzado, pero sí un poco hay alguna información al respecto, ¿no? Pero evidentemente el Club Náutico, que formó parte de alguna manera de la exposición en el MoMA de International Style de
Rosal Hitchcock y de Philip Johnson estuvo presente este proyecto, pues bueno, es uno de los grandes edificios racionalistas de la época en toda España, ¿no? Y está pues al lado de la Concha y detrás del Ayuntamiento de San Sebastián, que es el antiguo casino. El antiguo casino de San Sebastián es el actual ayuntamiento de la ciudad. Pero bueno, voy a ir más rápido porque si no, no vamos a llegar. El propio Aizpurua, a partir del proyecto del Club Náutico, diseña esta portada, que luego no se publica, para el número 1 de la revista Algatepac, Actividad Contemporánea, donde ya empieza a utilizar, como veis, pues, transparencias, imágenes en negativo que va superponiendo, es decir, trasciende la arquitectura y utiliza todos los principios básicamente pues de Moholy-Nagy y de la Bauhaus y de la nueva fotografía y de la nueva visión para componer tipográficamente y fotográficamente la portada de este número. Luego se publicó otro fotomontaje, es decir, él hizo bastantes pruebas y se publicó. Pero este queda como un original, ya ves que está escrito a mano, etc. En 1930, este es un documento que descubrí en el proceso de investigación y que no se había publicado nunca, y estaba en la biblioteca, estaba en el periódico, y que pude publicarlo en el catálogo y en la exposición de una conferencia en 1930 de Gropius, en el Ateneo Guipuzcoano, que en aquella época era una asociación, un club donostiarra, pues fundamental en la vida cultural y artística, y con muchos vínculos con Lorca, con Comé de la Serna, que también dio conferencias sobre el humor en aquella época, etcétera, etcétera. Es decir, había una corriente muy importante, digamos, de Madrid a San Sebastián, y como veis, pues incluso con Alemania, ¿no? Bueno, esta es una fotografía del propio Aizpurua en su estudio con esta mesa de Marcel Breuer y el número 2 de esta revista de arquitectura y este otro libro, Glass. Y bueno, es una de las fotografías más importantes que él tomó, porque apareció publicada en la Gaceta Literaria, aquí arriba a la derecha, en este display de Vida, Objetos, Nueva Fotografía. Y en esta composición aparecen dos fotografías de Aizpurua. Una es esta de aquí arriba y luego otra de abajo, que es una especie de maniquí con un sombrero y un abrigo que luego voy a mostrar, ¿no? Entonces, de alguna manera, Aizpurua, especialmente a través de esta exposición del año 2004, si no me equivoco, adquiere una nueva dimensión que permanecía oculta, desconocida, convirtiéndolo en un fotógrafo de vanguardia, de la nueva fotografía, pues muy importante, ¿no? Quizás es esta la fotografía a la que se refiere Juan Manuel, comprada en el... ¿no? Bueno, como veis, pues de nuevo, pues digamos que en toda la fotografía que realizó Aizpurua hay dos tendencias que se combinan, como son la nueva visión, y este sería un ejemplo de fotografía de la nueva visión, y hay otras que pueden tener más que ver con elementos más estáticos o de una nueva objetividad, de Rengel Patch, pero bueno, todo de manera muy intuitiva, es decir, la asimilación de la fotografía para Aizpurua evidentemente no venía de ver exposiciones, porque esta fotografía no se exponía en aquella época, pero sí a través de las revistas ilustradas y las publicaciones.
Oteiza siempre comentó que su primer conocimiento de las vanguardias artísticas tuvo lugar en el estudio de Lavalle en Aizpurúa, porque estaban inscritos a todas las revistas francesas y alemanas de arte y arquitectura que llegaban pues, con una periodicidad X y las iban acumulando. Y bueno, pues aquí están Olazágasti, Cabanas y el propio Lavalle. Y me llama mucho la atención, digamos, la actitud o la pose de ellos, como entre la iluminación y un poco digamos, la actitud del dandy, o la actitud como, bueno, voy a seguir más adelante. Esta es la fotografía de Aizpurúa de unas fábricas en Rentería, que sí estaría más vinculado con esa estética de Rengerpatz, mucho más, ¿no?, serena, mucho más representación de un componente como más calmo. Pero, por ejemplo, aquí aparece Rodchenko, ¿no? Pues aquí a la izquierda tenemos una fotografía de Aizpurúa de un familiar, y al otro lado pues tenemos una fotografía muy conocida de Rodchenko con este contrapicado. Después van apareciendo distintas tipologías de fotografías, ¿no?, de imágenes, ¿no? O, por ejemplo, aquí una fotografía de Aizpurúa de esta persona tomando el sol, y abajo una fotografía de Franz Roh de la misma época. Bueno, voy a ir más rápido. Este es José Jiménez Caballero. En el Club Náutico. Los anteojos le delatan, bueno, he hecho también una visión muy cercana de su rostro, efectivamente es él, que fue pues una figura fundamental. No solo por la introducción, digamos, al fascismo, de Aizpurúa, pero sí una figura que acudía frecuentemente. Y bueno, la Gaceta Literaria fue la revista, como sabéis, fundada por él, donde Aizpurúa también publicó un texto sobre arquitectura, y bueno, pues era una de las, desde Madrid, era un visitante habitual. Bueno, más fotografías de Aizpurúa, con un libro abajo bueno, parece pues, algún radiograma en el libro abajo. Bueno, esta es una imagen más lorquiana de Olazágasti tumbado al sol, pero es curioso porque está como representada, parece que tiene como un tiro en la sien, o como si le brotara un hilo de sangre. Es una fotografía ya más tardía, del año 34, y es casi como premonitorio, ¿no?, bueno, digamos, de lo que va a venir a continuación. Y bueno, el año 36 pues para estas figuras pues va a ser un año de cambio absoluto, ¿no? Aizpurúa muere en el año 36, y bueno, luego como veremos, otra figura muy importante más joven, como es Nicolás de Lecuona, que heredó la cámara de Aizpurúa, hizo mucha fotografía, pues muere en el año 37. Bueno, otra fotografía de Aizpurúa, que da cuenta un poco de la importancia del cuerpo, de la naturaleza, etc. Y voy a seguir avanzando porque no tengo mucha materia todavía. Una figura importante en aquella época es Jesús Olazágasti, que es un pintor donostiarra, de ese propio núcleo, que va a comenzar pintando bueno, imágenes como esta, de esta pescadora, y que va a estudiar en Madrid con Daniel Vázquez Díaz en 1923, y ya en San Sebastián se va a asentar como una figura donostiarra, un pintor importante. Su carrera es muy desigual, y pues después de la guerra él forma parte del bando de los ganadores, y bueno, pues se convierte en un pintor de retratos de la alta burguesía, y su arte carece de interés.
pero desde el año 25 hasta el año 36 aproximadamente pinta cuadros muy interesantes. Este es más tradicional, pero ahora vamos a ver otros ejemplos. Este es un retrato del propio arquitecto Aizpurua. Como podéis ver, pues es el líder de la vanguardia, de la intelectualidad, y aquí aparece, pues bueno, retratado pues como de una manera visionaria. Y es interesante, por ejemplo, cómo está pintada esta mano es bastante, normal, pero la otra, si os fijáis, está completamente infantilizada. Digamos que es la típica mano pintada así pintada como un niño, ¿no? Y esta es una obra que pude exponerla y que forma parte del legado de la familia y que me parece relevante. Pues bueno, Olasagasti coqueteó, porque todo eran coqueteos, con el surrealismo, con el expresionismo, con el futurismo, y este es un cuadro que no se expuso entonces, pero que lo he traído a colación del tema del congreso, de estas jornadas, que es la infancia, que es este grupo de niñas con sus juguetes. Y como veis, pues en su pintura ya aparece estos rasgos vinculados con la herencia de Daniel Vázquez Díaz, que ayer, Juan Manuel me imagino que hablará de él y de su relación con Hondarribía, con Fuenterrabía, y entonces fue una figura pues muy influyente, ¿no? Pero aquí hay juguetes y hay... este es un cuadro maravilloso, que es la niña del yo-yo, que podría ser como el juguete más básico, podría ser un yo-yo, y que de alguna manera nos introduce en un Olasagasti como más italiano, ¿no? Más italianizante, más partícipe de los principios de los valori plastici, más clasicista. Pero es un cuadro que a mí es un óleo que lo vi, me gustó muchísimo, sobre todo el fondo, como está dividido en una parte marrón, una parte como beige, y un cuadro de una colección particular que me gustó. La fotografía no hace justicia, me gustó mucho y que lo expuse. Este es un cuadro de Olasagasti, un retrato del pintor Caneja, amigo suyo, con quien estudió en Madrid, con Daniel Vázquez Díaz, y que forma parte de la colección del Museo de Bellas Artes de Bilbao. Y de nuevo, ¿no? Estos elementos en la pintura que remiten a Vázquez Díaz, con elementos de arquitectura, es decir, es un retrato de artista a artista, ¿no? En algún lugar he leído que Caneja vino a San Sebastián, era también porque Ignacio Zuloaga le comentó que allí estaba aconteciendo un momento como artístico muy importante, y él estuvo una temporada allí también en San Sebastián. Este es una pintura de Olasagasti, que como ves completamente se llama Damita Verde, completamente infantilizado, naif, forma parte del museo, de la colección del Museo de Bellas Artes de Bilbao, y es un óleo que entronca más con la temática, digamos, de estas jornadas, y un poco que da muestra de esa tendencia hacia un tipo de heterogeneidad y de acercamiento entre lo dandy, lo snob, es decir, unos principios donde la vanguardia no sigue un patrón programático, ¿no? Sino que de alguna manera hay un eclecticismo en el uso de las referencias, y hay un juego, hay un saltar de una tendencia estética a otra, y este es un cuadro muy interesante.
Esta es una pintura de un bilbaíno, es un cuadro de Antonio de Guezala, que forma parte de la colección del Museo San Telmo y que no lo expuse en aquella exposición porque me centré más, como sabéis, en el ámbito de San Sebastián, pero que sí está expuesto ahora en la exposición de la colección. Es el retrato de Asuna Sarta, es decir, una joven pintora adolescente. Y bueno, pues más que el mundo infantil, pues la adolescencia está aquí presente, ¿no? También llama mucho la atención pues cómo resuelve de nuevo, como Ola Sagasti en el otro retrato, la mano, ¿no? Es una mano con el pincel pues completamente infantilizada, ¿no? Alfonso de Olivares, una figura nacida en San Sebastián de la que se conoce muy poco, pero que vivió en París, y esta es una obra puramente abstracta, es decir, en la exposición había casi toda la obra que había, o era fotografía o dibujo, tenía un componente figurativo. Esta obra era una obra más abstracta, y bueno, pues es una obra de la Fundación Cucha. Y bueno, pasamos a otro artista que es Juan Carreño Serauski, con otro retrato de Ipurúa. O sea, realmente poder exponer, junto con mucha fotografía del propio Ipurúa, de dos retratos muy poco conocidos, que se han expuesto muy pocos porque no forman parte de colecciones públicas, forman parte de la herencia familiar. En esta exposición, pues para mí fue pues, un motivo de satisfacción, ¿no? Y este es un retrato muy diferente del de Ola Sagasti, de Ipurúa. Pero bueno, pues como veis, aparece el náutico, ya está pintado el náutico, aparece el Real Club Náutico, aparece ahí una esquina, un barco, aparece la concha. Bueno, es un cuadro con un componente alegórico importante, ¿no? Digamos con el metro, y os voy a mostrar, digamos, cómo está enmarcado este cuadro. Aquí está enmarcado, tiene un marco de aluminio con tachuelas, es realmente una auténtica joya. María Vallejo, que ayer, bueno, comentamos, ya ha salido. Bueno, resulta que Sánchez Quide me habló de María Vallejo como una pintora de Bilbao que había estudiado, había vivido en la residencia de estudiantes y, bueno, pues había estado cerca de Buñuel, de Dalí. Resulta que María Vallejo era la hermana de Luis Vallejo, arquitecto bilbaíno, el homólogo de Ipurúa en Bilbao, con quien en 1929, si no me equivoco, viajan a Suiza a un congreso del CIAM, y allí pues conocen a Alberto Sartori, a Le Corbusier, a Siegfried Giedion, etc. Ya vienen con muchísima información a San Sebastián y a Bilbao. Entonces María Vallejo, conocida como Mari Vallejo en el ámbito familiar, era la hermana de Luis Vallejo, que tuvo unos inicios de pintora y luego pues dejó el arte, es decir, los Vallejo provenían de una familia muy acaudalada, o sea, y bueno, el propio Luis Vallejo también dejó la arquitectura, y de María Vallejo pues no se ha sabido nada, es decir, no ha habido investigación, hay un trabajo por hacer por parte de la historia del arte. Entonces, bueno, yo tuve la suerte de visitar una casa familiar en Guecho, en Negubi, de ver bastantes cuadros de ella, y elegí este, donde pues aparece una máscara de payaso, aparece lo que puede ser como una especie de polaina decorada así como elementos dorados, y aparece una copa que se refleja en un espejo, y todo ello con una definición bastante tenue, es decir, bueno, con unos colores también muy poco definidos, verdes, rojos, como un componente muy naif, ¿no? Y bueno, me pareció interesante. Entonces, bueno, fue de alguna manera pues también un descubrimiento que estaba presente en esta exposición, María Vallejo. La verdad es que, bueno, todavía tengo 10 minutos. Eduardo Lagarde.
Eduardo Lagarde fue un personaje muy polifacético, nacido en Toledo, afincado en San Sebastián, nacido en el siglo XIX en Toledo, afincado en San Sebastián desde principios de siglo. Primero fue militar, fue arquitecto y construyó muchísimas villas. Digamos, su modo de vida era la arquitectura, pero al mismo tiempo era dibujante, ilustrador, decorador y organizador de fiestas, saraos, galas, etcétera, etcétera. Y de alguna manera era cómico, humorista, junto con Pedro Antequerazpiri. Luego cada uno de ellos pues, tuvo pues, un final muy distinto, ¿no? Antequerazpiri fue represaliado y bueno, pues Lagarde estuvo en el lado de los ganadores de alguna manera, ¿no? Pero por ejemplo, esto es una obra en tela, o sea, parece un cartel, pero no, es realmente, creo que es un pastel, de pues unas figuras, digamos, deportistas, leñadores, aizkolaris vascos, retratados pues como caseros, pero con elementos geometrizantes, con, bueno, un humor que era muy característico de él. Porque él hacía un poco lo que tú estás haciendo aquí, ¿no? No solamente hacía conferencias dibujadas, sino que pues iba a cafeterías y retrataba, hacía caricaturas de tipos, ¿no? De señores, de señoras, y bueno, pues también de esto se expuso bastante, ¿no? Bueno, está un poco pixelada, pero este es un wash fantástico para un cartel que luego no se publicó. Hay uno en color azul y otro en color amarillo, donde también se introducen elementos de Art Deco, bueno, digamos elementos geometrizantes, pero que, bueno, aquí pues una publicidad del Gran Cursal en gris y amarillo, pues esa es una obra muy, muy bonita. Hay una igual en azul y gris. Como digo, él era arquitecto de profesión y podía ser completamente historicista y clasicista, podía utilizar el neovasco, pero luego podía dibujar estos clubs, ¿no? Era un hombre de vida social, aunque era muy serio. Bueno, pues esta clase de espacios, ¿no? Y para mí este es el más fascinante de todos. Esta cafetería no se llegó a construir, si se hubiera llegado a hacer sería la leche, pero realmente esta es una obra, es un collage, donde va, bueno, recorta figuras de prensa, sobre todo en primer plano, esta mujer moderna, en solitario, en primer plano, que se dirige, digamos, al público en esa cafetería, con este suelo endamado, pero luego, bueno, pues introduce esas siluetas, esas figuras, ¿no? Propias de él, del dibujo de la caricatura, ¿no? Bueno, pues su figura no es como la Reina Espurúa, que fueron arquitectos racionalistas. La figura de Lagarde es la de un ecléctico difícil de estudiar de alguna manera. Bueno, esto es un descubrimiento que he hecho a posteriori. Ya en mi catálogo hay una cita de Juan Manuel Bonet en la cual él dice que Ángeles Santos y su hermano vivieron unos años en San Sebastián en aquella época. Su hermano, que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Rafael Santos Torrella. Ahí, Rafael Santos Torrella. Y esto yo lo encontré en un libro de Juan Manuel, lo mencioné en mi ensayo, en mi texto, pero esto es un documento que he encontrado a posteriori en el Museo San Telmo. Y es una exposición de Ángeles Santos, organizada por el Centro de Atracción y Turismo, en muy pocos días, en agosto, al final. Y yo tengo, bueno, en San Telmo también tienen la idea de que es 1931, que es el año en el que la SAI va a organizar, digamos, una exposición de arte de vanguardia en San Sebastián en el mes de septiembre,
Es decir, las exposiciones de vanguardia, como he dicho, son en el mes de septiembre. En el año 30 había sido la exposición que he mencionado antes, que he enseñado el cartel, la de arquitectura y entonces yo creo que esta exposición, porque aparece ya, hay una reseña bibliográfica de una descripción de la obra de Ángeles Santos. Y estas son las obras que estaban en la exposición, o sea que ahora, bueno, este documento está en la web, o sea, se puede tirar de ello. Niñas haciendo música, niñas jugando, niñas con espejo, niñas, bueno, creo que es mi aportación a este seminario, puede también venir a partir de este documento que puede serviros a muchos de vosotros o al propio Javier para completar, ¿no?, qué obras son estas, ¿no? El Museo de San Telmo, sin embargo, por ejemplo, no tiene obra de Ángeles Santos. Es decir, esta exposición, este es un documento que está escaneado, es decir, el flyer está en el Museo de San Telmo, pero el documento no pone dónde fue la exposición, está organizado por el Centro de Atracción y Turismo, pero el Centro de Atracción y Turismo no tenía una sede fija, organizada en distintos lugares en San Sebastián. Bueno, ya se me está echando el tiempo encima y entonces no voy a poder... minutos. ¿Cómo? 10 minutos, vale. Bueno, sí. Aprovecho la oscuridad. Sí, soy el 36. Bueno, este es un pintor valenciano, Carlos Rivera Sanchís, pintor valenciano que fue dentista, fue miembro de la vanguardia de Donostiarra y fue crítico de arte y vino de Valencia, se afincó allí al calor un poco de toda esta vanguardia y falleció en San Sebastián. Y él no formó parte directamente de este núcleo de 5 artistas que he mencionado antes alrededor del estudio de Aizpurua-Lavalle, pero sí que pintó algunas obras interesantes, como La lechera al sol, del Museo de Bellas Artes de Bilbao, y algunas obras que tienen que ver con la infancia, como por ejemplo este óleo con estas muñecas, o por ejemplo esta obra más interesante, como este Nacimiento infantil de 1930, y que también va a ser una figura que va a abandonar la vanguardia de alguna manera y se va a convertir en parte del sistema oficial, ¿no?, en los años 40 y 50 del arte, un arte pues mucho más tradicional y canónico. María Josefa Careaga es una pintora de San Sebastián que tiene una exposición importante en el año 34 en Eusko Pizkunde, que pinta retratos, como este retrato de estas 2 hermanas con este conejo blanco, bastante inquietante, y que se le va a perder la pista en 1936. Ella era nacionalista, se va a exiliar a Francia y ya se le pierde la pista. Esa es una obra del Museo de Bellas Artes de Bilbao. Y bueno, para finalizar, y luego haré un PowerPoint así muy rapidito de otras imágenes, esta es la fotografía de Gu, que daría para otra conferencia. Que es una asociación de artistas creada en el año 1934, ya bastante politizada desde el comienzo, con ya Aizpurua pues es el líder de Falange, y bueno, está pues íntimo de Primo de Rivera. Y bueno, pues esta es la fotografía del grupo, vuelve a aparecer Jiménez Caballero en el centro. Ernesto Jiménez Caballero con sus anteojos y bueno, pues Picasso también va a acudir al encuentro y entonces de alguna manera Q gira alrededor del propio Aizpurua y de este grupúsculo como son Cabanas y Erauzkin. Entonces
ahí hay una primera colectividad, que luego se ha mezclado con los Lecuona, Narquis Balenciaga, Oteiza, que para mí forman parte de un grupúsculo más joven y que no entabla lazos de amistad, digamos, con estos artistas un poco más mayores, ¿no? Son como los jóvenes, ¿no? Sin embargo, evidentemente coinciden, porque esta es una exposición que tiene lugar en 1934, el mismo año que se crea Q. Tiene lugar esta exposición de tres artistas, que son tres artistas que son amigos, que son Narquis Balenciaga, pintor, que luego va a fallecer, es el artista que viaja a Latinoamérica con Jorge Oteiza, un pintor muy interesante, pero que va a fallecer en 1935, el mismo año, muy joven, ¿no? Narquis Balenciaga, el propio Nicolás de Lecuona, Jorge Oteiza y un amigo de ellos también de Ordizia, es decir, Nicolás de Lecuona es de Ordizia, que es José Sarrieri. Entonces esta es otra exposición y es un nuevo, grupo que coincide, pero generacionalmente viene por detrás. Todos conocéis el trabajo de Lecuona. Esta es una obra de Oteiza de 1931. Ya el tiempo se me echa encima, voy a acabar mostrando unas fotografías, unas obras de Lecuona, ¿no? Lecuona, que es, aquel que hace una alusión a Vallecas más directa, a Alberto, pero también a Benjamín Valencia, o incluso a Ángel Ferrand, y es pues, el prototipo de artista joven, adolescente, que combina pintura, como podéis ver aquí, con fotomontaje, es decir, hay algunos fotomontajes muy, muy importantes de ese periodo. O este otro, por ejemplo, este es del Museo San Telmo, el anterior es de Diputación de Guipúzcoa. Este lo he metido para la conferencia con este cuadro, con ese bodegón, con esta cabeza de muñeca. Entonces hay muchas alusiones al paraíso perdido, ¿no? Que es la infancia en el trabajo de Lecuona. O por ejemplo esta Venus naciente, fotografía del año 34, por ejemplo esta fotografía pues, muy de la estética de la nueva objetividad, ¿no? muy estética. Humor, caricatura, animación, ¿no? Mucha gente piensa, ¿no? Que si no hubiera fallecido en 1937 el cine le estaba esperando, ¿no? a Lecuona, ¿no? Esta es una fotografía intervenida con dibujo. O, por ejemplo, esta es la última imagen para acabar de estos farolillos, estas cocteleras que aluden a ese ámbito festivo y que, tengo la suerte de ser propietario de esta obra de Lecuona, con esos degradados y con ese como vínculo casi con las vanguardias del centro Europa, ¿no? Y con esto ya me he pasado de tiempo, pues muchísimas gracias. Si queréis podéis luego echar un vistazo al catálogo de la exposición.